Bueno, damos por iniciada entonces la clase de hoy, donde la idea es continuar con el gran tema que venimos trabajando ya hace un par de clases, que es el concepto de arrays o arreglos, donde hace dos clases vimos los arreglos de una dimensión, la última clase vimos arreglos de dos dimensiones, y hoy vamos a ver otro tipo de arreglos que en un ratito los vemos. Pero bueno, como la última clase trabajamos con arreglos de dos dimensiones, pasemos un poquito a repasar qué era eso. Bueno, un array de dos dimensiones es algo así, ¿no? Vamos a hacer voy a hacer un arreglo de 3 columnas y no sé, de 4 renglones o 5 renglones, no importa. Bien, ahí tenemos un arreglo de dos dimensiones, ¿no? Hay un ancho y un alto, columnas y filas o como quieran llamarlos, donde guardamos únicamente muchos datos que son todos de un mismo tipo. El tipo es entero, así que el arreglo va a ser entero. Vimos que cuando un arreglo es de una dimensión y es numérico, lo podemos llamar también vector, y cuando es de numérico pero de dos dimensiones, se lo podría llamar matriz. Así que vamos a llamarlo matriz. Y vimos que en los arreglos bidimensionales justamente necesitamos dos dimensiones, una para definir las columnas y otra para definir los renglones. Entonces, a ver, primer pregunta que por ahí ya deberían más o menos saber, en base a lo que vimos la clase pasada. Si yo quiero una matriz de 3 por 5, como en este caso, ¿qué es lo primero que tengo que poner, ¿no? ¿Las columnas o los renglones? O sea, el 3 o el 5, ¿qué debería poner yo acá? ¿No? Columnas sabemos que son 3, renglones en este caso sabemos que son 5, pero ¿dónde debería poner columnas? ¿En la primera dimensión o en la segunda? Esa vendría a ser la pregunta. Efectivamente, la respuesta correcta es la que dijo Alan, no importa cuál, no importa si acá ponemos columnas o si acá ponemos renglones, da igual, no importa cuál es la primera dimensión y cuál es la segunda, mientras uno sea consistente con el ejercicio, no pasa nada. Así que podemos poner o columnas acá y renglones en la otra posición, no hay problema. Creo que la semana pasada pusimos columnas en la primera dimensión y renglones en la segunda, creo, si no me falla la memoria, así que ahora lo voy a poner al revés, simplemente como para que vean que es lo mismo. Lo importante es recordar que la primera dimensión ahora va a estar asociada a los renglones y la segunda columnas. Una vez que uno define esto, ya está, ya no hay más nada que pensar de acá en adelante. Así que bueno, definimos una matriz que es de 5 por 3. Bueno, lo primero que habíamos visto era justamente cómo cargar una matriz, donde la carga de la matriz por lo general viene asociada justamente a realizar dos iteraciones, ¿no? Las iteraciones de los renglones, que los voy a llamar con el iterador R, que va a estar limitado por el 0 y por ren, o ren menos 1 mejor dicho. Y nos vamos a ir moviendo renglón por renglón, y en cada uno de estos renglones vamos a tener que también desplazarnos en base a las columnas, que las columnas empiezan desde el 0 y las columnas terminan en col más. Y bueno, esta es la gran estructura que van a tener que hacer siempre que tengan que trabajar con una matriz. Desplazarse tanto en la horizontal como en la vertical, o en su defecto en las dimensiones sean lo que sean, porque podría ser que las columnas son empresas y los renglones son meses, o que estos son ganancia y la vertical es una empresa o lo que sea. Bien. Bueno, entonces siempre tenemos que hacer la doble iteración para poder trabajar con todos los elementos de la matriz. Y por ejemplo, si queremos cargar a la matriz, la voy a cargar con números aleatorios. ¿Sí? Con números aleatorios del 10 al 99, para que me queden siempre de 2 dígitos. Así que vamos a hacer eso. Aleatorios de 10 a 99, si son todos de 2 dígitos. Primer cuestión, ¿cómo tengo que poner acá R y C? O sea, ¿qué tengo que poner acá? ¿R o C? ¿O da igual el orden? ¿O pensemos eso un poco? ¿En qué orden tengo que poner aquí los iteradores para hacer alusión a las posiciones de la matriz? Efectivamente R y C. Yo ya definí que la primera dimensión es de los renglones, así que en la primera dimensión tengo que poner al iterador de los renglones. Y si la segunda dimensión es de las columnas, en la segunda dimensión tengo que poner justamente el iterador de las columnas. Bueno, la cota mínima para los aleatorios dijimos que es 10. Vamos a generar un número random, cualquiera, pero si desfasamos en 10 el número aleatorio y queremos que llegue hasta el 99, lo ideal sería poner un 90 aquí. ¿Por qué? Porque si yo pongo un 90, esto me da un aleatorio hasta el 89, si le sumo 10 me da hasta el 99 en base a lo que vimos la clase pasada. Esto así solo no funciona, necesitamos el comando srun
time 0 para justamente para poner una semilla de números aleatorios. Para esto es esto, ¿sí? Y así solo tampoco funciona. Necesitamos incluir la librería include time.h. Perfecto. Y bueno, de esta forma tenemos cargada nuestra matriz con 15 elementos aleatorios del 10 al 99. Pero bueno, como siempre digo, simplemente cargar los elementos no sirve de nada. Lo otro que siempre hacemos es mostrar los elementos para ver que está todo en orden. Bueno, para mostrar los elementos, a ver, primera pregunta. Volvemos a la carga. Yo hice el for, primero el de los renglones y después el de las columnas. ¿Qué pasaba si lo hacía al revés, ¿no? Primero el de las columnas y después el de los renglones. ¿Cómo lo ven a eso? ¿Hubiera estado bien también para la carga de la matriz? ¿Cómo lo ven? Si yo ejecuto eso, ¿eso carga la matriz también? Bueno, efectivamente la respuesta que da Alan es correcta, ¿no? Estoy haciendo la iteración distinta. Dejo fija la columna, me muevo por los renglones. Cambio de columna, me muevo por los renglones, pero estoy haciendo lo mismo, ¿sí? Así que efectivamente la carga de la matriz la podemos hacer en cualquier orden. Entonces siempre que uno tenga que recorrer una matriz, por lo general no le va a importar el orden del for. Vamos a dejarlo como estaba, si me quedan bien las indentaciones, pero da igual en qué sentido uno hace los dos for. Da totalmente igual. Mientras uno respete bien esto, la dimensión y el iterador correspondiente a cada dimensión, no hay problema. Bueno, ahora vamos a hacer el mostrar matriz. Para el mostrar matriz, permítanme que utilizo el mismo for de arriba, los dos mismos for. Uno para los renglones, otro para las columnas, como siempre. Y para mostrar, desde ya que necesitamos un printf, como son enteros ponemos porcentaje de. Y lo que vamos a mostrar justamente es la matriz en cada una de las posiciones, dado por los iteradores R y C. Perfecto, ahí estamos. Bueno, y ahora sí ya estamos en condiciones de compilarlo por primera vez, a ver si se carga bien y si lo muestra bien. Bueno, así como está, desde ya que va a funcionar mal porque me olvidé el barra n, ¿sí? Pero bueno, los números están. ¿Qué pasaba ahí? Ahí hay 15 números, pero esos 15 números no se parecen en nada a esto que estamos viendo, ¿no? Faltaría que, si es una matriz, que tenga la representación estética de una matriz, es decir, que tenga justamente las dos dimensiones, por lo menos visuales, para que uno entienda un poquito más lo que está haciendo. Porque si nosotros lo dejamos así como está, el programa está bien, la matriz está bien y uno puede trabajar con esa matriz, pero cuando uno mira el resultado, medio que pierde de vista, ¿no? Cuál es la fila, cuál es la columna. Entonces no está bueno que sea así porque para una cuestión de interpretación. Así que para eso, cuando dejamos de recorrer las columnas, lo que teníamos que hacer era dejar un renglón. Entonces de esta forma, ahí sí, una vez que dibujamos toda una colección de columnas para un mismo renglón, ahí pasamos al renglón siguiente por el barra n. Veámoslo y acá está. Efectivamente tenemos una matriz de 3×5 como queríamos y con números aleatorios que van del 10 al 99 sin problema. Bueno, dicho esto, les puedo hacer la misma pregunta que les hice antes. Acá puedo invertir el orden del for otra vez como hicimos en el cargar. Supongamos que yo ejecuto esto así, ¿no? Y les pregunto, ¿funciona o no funciona? Más allá de que el printf acá me quedó al revés, pero no importa. ¿Cómo lo ven? ¿Se puede ejecutar el for al revés para mostrar la matriz? O sea, puedo invertir el orden de los dos for. La misma pregunta que les hice para la carga, te las hago para mostrar. Efectivamente, la respuesta acá es no. O sea, en el único momento en el que importa el orden en el que uno realiza los for para mostrar es el for para las matrices es para el mostrar. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa, ¿no? Muestra así. No tiene 3 columnas y 5 filas. Vas a tener 5 columnas y 3 renglones. ¿Bien? Entonces quedó todo invertido. Los datos están bien guardados, ojo, pero la visualización no hace representación justamente de los renglones y de las columnas, o sea, está mal representado. Pero están bien guardados, ¿eh? Eso es importante. Así que está bueno que también lo que uno ve es lo mismo que está guardado. Pero funcionar funciona, desde ya que funcionar funciona. Así que dejamos el mostrar. Bueno, buenísimo, eso es lo que habíamos visto. Después, por ejemplo, yo les podía, de hecho se los pregunté, cuando uno tiene la matriz, en que la vuelvo a mostrar, podría ser que cada columna es un cuatrimestre, en este caso, o sea, hay 3 cuatrimestres, y cada renglón es una empresa, como les pregunté la clase pasada,
¿Cómo hacemos para saber cuánto ganó la empresa 0 o la empresa 1, o sea, la empresa que está en el primer renglón? ¿Cómo hacemos para saber eso? Bueno, desde ya que lo que tendríamos que hacer es sumar por renglón, ¿sí? Si uno suma este renglón, primer cuatrimestre más segundo cuatrimestre más tercer cuatrimestre, tiene la ganancia total al año de esa empresa. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de hacer la suma por renglón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que dejar fijo el renglón y sumar por columna. Entonces, ¿cómo les parece que hacemos eso si lo queremos hacer para todos los renglones, ¿no? Quiero que para cada renglón me vaya sumando todas las columnas. Entonces, ¿eso cómo les parece que se hace? Las respuestas con matriz siempre son iguales, ¿no? Siempre son con 2 for. Uy, ¿qué hice? La respuesta es siempre hacer 2 iteraciones, ¿sí? Siempre. Lo único que uno tiene que plantearse es si el orden importa o no, pero por lo general no importa. Y efectivamente, como dice ahí Cristian, necesitamos un acumulador para sumar. Así que vamos a tener que hacer un acumulador que se llame suma por renglón, por ejemplo. ¿Sí? Como todo acumulador tiene que empezar en 0, porque si no va a acumular basura, no nos va a servir. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? En cada renglón tengo que sumar todas las columnas. Para cada renglón sumo todas las columnas, así que vengo acá a esta posición y digo, bueno, suma por renglón es igual a suma por renglón más matriz en la posición que me indica el renglón y que me indica la columna. Siempre en el mismo orden. Renglón, columna. Entonces voy a ir sumando para el mismo renglón las 3 columnas que tengo. De esta forma queda en suma por renglón. Una vez que terminamos de sumar todas esas columnas, podríamos hacer un printf, ¿no? Como para mostrar el resultado. Resultado del renglón, 2 puntos, muestro el renglón en el que estoy. Es 2 puntos, una flechita y voy a mostrar la suma, porcentaje de. Entonces, primero voy a mostrar en qué renglón estoy, el renglón me lo da R, y voy a mostrar la suma, que la suma me la da suma por renglón. Desde ya que, como bien alguien mencionó ahí por el chat, sí, acá falta el más, ¿no? Esto lo inicio en 0, pero siempre estoy usando el mismo acumulador, por ende una vez que terminé de sumar, necesito volver a reiniciar la suma, ¿sí? Suma por renglón igual a 0 una vez que terminé de sumar, ¿sí? Porque si no voy a seguir sumando todos los renglones. Vamos a ejecutarlo, me va a quedar feo, pero que lo mejoro. Vamos a ponerle acá un barra n, así mostramos resultado renglón por renglón. Así que verifiquémoslo. Y acá estamos, ¿sí? Vemos que hay 5 renglones, por ende hay 5 resultados. Estamos bien. Entonces vamos a chequearlo con la primera suma, ¿no? Esto da 186 y más 44 efectivamente da 230. Así que efectivamente la primera suma está bien. Podremos corroborarlo con otra. Esto da 90 y esto da 177. Así que claramente hicimos bien las 5 sumas por renglón, ¿sí? Sí, ahora vamos a lo que dice Alan, pero primero quiero que entiendan esto, pero efectivamente se puede. O sea, una vez que entiendan el proceso van a ver que lo que dice Alan es mejor. Pero bueno, de esta forma podemos sumar renglón por renglón todas las columnas, ¿sí? Esto era uno de los ejercicios que tenían que hacer. De esta forma sumamos renglón por renglón y mostramos el resultado de cada suma de cada renglón. Bueno, de la misma forma les podría preguntar cómo haríamos una suma por columnas. ¿Sí? ¿Cómo les parece que hacemos la suma por columnas? ¿No? Acá voy a dejar fijo la columna y voy a irme desplazando por los renglones. Medio que ya lo dije de forma verbal, pero bueno, lo que hay que hacer es lo mismo. Necesito definir un suma por columnas. Nuevamente es un acumulador, así que lo inicio en 0. Pero en este caso es importante el for, ¿no? Porque si yo tengo que dejar fija la columna y moverme por los renglones, quiere decir que el orden del for acá va a interferir y bastante. Entonces, acá no me sirve este orden, sino que tengo que hacerlo en el otro sentido, ¿sí? Es decir, primero dejo fijo las columnas y en cada columna voy recorriendo los renglones. Así que acá también el orden es importante. Listo, ahí cerramos los 2 for y después lo que hay que hacer es lo mismo, ¿no? Es suma por columnas es igual a suma por columnas más la matriz en la posición que me dice el iterador. Los iteradores, otra vez R y C, se mantienen, eso no cambia jamás.
y después un printf para mostrar las columnas. A ver, el resultado de la columna tanto es tanto, y el resultado lo saco de la columna y de suma por columnas. Entonces vamos a ver que esto efectivamente también funciona. Si no me equivoqué con una llave, parecería que no. Y acá estamos. Estos eran los 5 resultados por renglón. Y ahora vamos a tener 3 resultados por columna. Las columnas son más difíciles de sumar, pero vamos a intentarlo. Esto da 52, 110, 185, 222. Bueno, acá me da 212, así que seguramente hice mal yo la suma, pero créanme que esa es la suma por columnas y podrían corroborarla con las otras. Así que efectivamente lo logramos. Hicimos la suma también por columnas, pero el razonamiento fue el mismo tanto por columnas como por renglones. Y bueno, acá llega el momento que uno se da cuenta de lo siguiente, lo que se dio cuenta Alan, creo que fue. Volvemos a la suma por renglones, ¿no? Acá tengo un resultado por renglón, otro resultado, otro resultado, otro resultado, otro resultado. Tenemos los 5 resultados, uno para cada renglón. Entonces, es como que cada renglón está asociado a un resultado distinto. Y todos estos resultados son enteros, son del mismo tipo. Entonces, estamos viendo que justamente estamos trabajando con muchos datos de un mismo tipo, y eso en programación tiene un nombre que es lo que se llama arreglo. Ahora bien, ¿por qué necesito darle esa vuelta de tuerca? Por lo siguiente, si yo acá quiero mostrar, por ejemplo, cuánto ganó cuánto se sumó en el renglón 2. O sea, si quiero saber cuál fue la suma del renglón 2, bueno, esto lamentablemente lo perdí porque yo lo calculé. Y bueno, esa suma después la reinicié en 0 y la usé para el renglón 3 y después para el renglón 4 y después para el renglón 5. O sea, yo los datos que voy obteniendo los muestro por consola, pero los pierdo. Sabemos que eso no queremos que ocurra. Entonces, justamente lo que vamos a hacer es mejorar un poco esto. Vamos a decir, bueno, suma por renglón. Vamos a ir modificando sobre esto. Suma por renglón, sabemos que vamos a tener una suma para cada renglón. Por ende, esto podría ser un array de cuántas posiciones, o sea, cuántas posiciones necesito para la suma por renglón, ¿no? De hecho lo habíamos visto en la consola, que cuántos resultados teníamos de suma por renglón. En este caso 5, que en este caso se llama ren, ¿sí? Ren es el correspondiente a 5, efectivamente. Bueno, después tenemos que hacer la inicialización en 0. Esto es un array, no se puede hacer así, no puedo igualar un vector a 0 porque el 0 no es un vector, que hay una incompatibilidad. Lo que podemos hacer es opción 1, llave con 5 ceros. Esto está casi bien, pero así como está tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque renglón es una variable, ¿sí? Y si alguien me cambia renglón, vamos a tener que cambiar la cantidad de ceros. Así que esto no va a funcionar tampoco. Entonces, ¿cómo hacíamos para inicializar un array? ¿Qué teníamos que hacer? Efectivamente con un for que lo recorra. Así que permítanme que lo vamos a hacer con un for que lo recorra. Vamos a hacer un for. Vamos a poner acá. Inicio suma por renglón en el 000. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo hago justamente con el for que recorre los renglones. Y digo que para cada renglón hago que suma por renglón en la posición que me dice el iterador R sea 0 justamente. Así inicializamos en 0 nuestro array. Bien, ya tenemos 5 ceros listos para la suma por renglón. Venimos acá a la doble iteración donde hicimos la suma y vamos a ver qué cosa tenemos que mejorar de acá. Bueno, suma por renglón ya no es más un entero, sino que es un array, por ende necesito definir la posición. Bueno, si estamos sumando en la posición 0, queremos que se guarde en la posición 0. Si estamos sumando en la posición 1, queremos que se guarde en la posición 1. Así que la suma por renglón vamos a tener que indicarle justamente sobre qué renglón estamos trabajando. Entonces el R nos va a ir diciendo sobre qué renglón estamos sumando. Así que efectivamente hacemos lo mismo, solo que indicando el renglón. Y después le sumamos el elemento de la matriz para ese renglón para todas las columnas. Así que hasta ahí estaría bien. Después podríamos decir, bueno, el resultado del renglón tanto es tanto. Mostramos el renglón y para obtener el resultado tenemos que justamente decir
renglón en esa posición. La suma por renglón en ese renglón, mejor dicho. Y bueno, después esto no es necesario. ¿Por qué? Porque no estoy usando el mismo acumulador. Así que no hace falta volverlo a cero. ¿Por qué? Porque al cambiar de renglón, cambio de posición del array. Así que todas las posiciones están cero. Eso no era necesario. Así que veámoslo. Con esas modificaciones ya debería funcionar. Y acá lo tenemos, ¿sí? Efectivamente sigue funcionando. Y se ve igual, ¿no? Me van a decir que gané con eso. Bueno, gané varias cosas, ¿no? Que yo cuando termino el programa, tengo todos los resultados guardados acá, guardados en extra array. Así que los puedo volver a usar las veces que quiera, cuando quiera. No perdí ninguna de las cuentas. Están todas las cuentas guardadas, solo que en distintas posiciones de mi array. Eso es un beneficio importante. Si tuviéramos negativos, y se van a sumar, no hay problema. ¿Cuál es el problema? No, nada del algoritmo se va a romper. Vamos a sumar un negativo. No pasa nada. No influye en nada en nuestro algoritmo que sean negativos. Son enteros. Puede ser cualquier entero. Bueno, después por columnas tenemos que hacer lo mismo. Necesitamos ya no suma por columnas, sino un array que se llame suma por columnas, donde la cantidad de columnas que teníamos era 3, creo. Pero bueno, se llama col. Nuevamente no podemos inicializarlo así. Tenemos que inicializarlo con el for, que va recorriendo por cada una de las columnas. Así que hacemos lo mismo, ¿no? El for para las columnas, decimos suma por columnas es igual suma por columnas en la posición que me dice el iterador de las columnas es igual a 0. Y cerramos la inicialización. Entonces, listo. Inicié en 0, 0, 0. No, 0, 0. Son 3 ceros. Bueno, de la misma forma tenemos el array de suma por columnas también todo en 0. Y acá las modificaciones también son mínimas. Lo único que tenemos que hacer es suma por columnas, indicar en qué columna estoy sumando. Suma por columnas, indicamos en qué columna estoy sumando y le sumo a la matriz. Bien. Bueno, el resultado de la columna es tanto, tanto. Muestro la columna y muestro suma por columnas. Y listo, ahí lo tenemos. Nuevamente lo probamos. Vamos a ver que los resultados van a seguir funcionando. Solo que tenemos todo guardadito en un array de 3 ubicaciones. Así que vemos que no hubo mayores cambios. Todo funcionó como queríamos. Muy bien. Ahora bien, también es importante destacar lo siguiente. Permítanme que voy a comentar esto un rato. Además de haber ganado el hecho de no perder ninguno de los datos, ganamos muchísima más flexibilidad a la hora de calcularlo, ¿sí? ¿Por qué? A ver, yo tengo los dos arrays bien definidos. Yo podría haberlo hecho de un solo movimiento, que de la siguiente forma. A ver, agarro un for cualquiera. Agarro un for cualquiera que me recorre la matriz en el sentido que uno quiera, con columnas y renglones o renglones o columnas, no importa el orden. Y como estoy recorriendo cada uno de los elementos, podría decir, bueno, la suma por renglones, en la posición que me indica el renglón, es igual justamente a la suma por renglones, en la posición que me indica el renglón, más la matriz, en la posición que estoy. Esto siempre igual, no cambia nunca eso. Listo, de esta forma hago la suma por renglón igual que como lo habíamos hecho. Pero en este mismo movimiento podría también estar haciendo la suma por columnas, ¿no? Entonces acá vemos cómo mejoramos muchísimo la performance del programa y de nuestro código fuente, ¿no? Está todo hecho en la misma doble iteración. Realizamos las dos sumas sin ningún problema. ¿Bien? Entonces ahí les queda todo bastante más compacto. Bueno. Siguiente cuestión. Así como calculamos suma por columnas y suma por renglones, pueden hacer promedios por columnas, promedios por renglones, cantidad de pares por renglones o lo que quieran, ¿sí? Es todo igual. O sea, suele ser bastante útil guardar los resultados en un array y no en numeritos sueltos para poderlos recuperar más adelante. Bien, esto era la tarea que tenían para la clase anterior, donde vamos a ver, por ejemplo, justamente el gran privilegio que se obtiene con esto es, por ejemplo, suma del renglón 2. Vamos a ver cuánto da la suma del renglón 2. ¿Cómo hacemos para recuperar ese valor? ¿Cómo hacemos para recuperar justamente cuánto nos dio la suma del renglón 2?
Yo nunca lo mostré porque de hecho está comentado, no sabemos cuánto da, pero podemos recuperarlo. Lo recuperamos muy fácilmente, justamente accediendo a la variable suma por renglón y le decimos, che, dame la suma por renglón de renglón 2. Entonces de esta forma vamos a ver que podemos acceder a cualquier posición de la suma en cualquier momento. Veámoslo. Y acá está. ¿Sí? Me dice, bueno, la suma de renglón 2, que era la que vos querías, es 81. Y vamos a ver si está bien. Esto da 54, 70, 81. Efectivamente, la suma está perfecta. Recordando que este es el renglón 0, este es el renglón 1, este es el renglón 2. Entonces, esta es la forma más acotada, simplificada y eficiente de hacer el ejercicio que tuvieron en la clase pasada. Así todo, seguramente la mayoría lo hizo como lo hice yo al principio, ¿sí? Haciendo el printf con una única variable, reiniciándola, eso está bien, no está mal como para empezar, pero está bueno que después puedan hacer algo así como para poder reutilizar todos los resultados que van a obtener. Ok, bueno, eso a modo de repaso de lo que vimos la semana pasada. No dije nada nuevo, creo, más allá de esta nueva estructuración de los resultados. Es todo tema viejo de la clase pasada. Hasta acá vamos, más o menos. Perfecto. Bien, perfecto. Si no me queda claro en la suma por columnas, ¿por qué va R y no va C? Bueno, veámoslo. ¿En dónde? A ver. Ah, acá, bueno, sí, esto está mal. Desde ya, esto es copiar y pegar. A ver, la suma por columnas. Columnas ahí eran 3. Yo no puedo poner un R que se mueve hasta el 5. ¿Sí? Va un 3. En este caso, como puse un índice que es mayor a columnas, ¿qué pasaba? Me iba a llegar hasta el 3, me iba a funcionar bien, pero también llegaba hasta el 4 y el 5, que no, llegaba hasta el 0, 1 y 2 que me sirven, pero también llega hasta el 4 y 5 que no me sirven. O sea, estoy poniendo un índice que no es el correcto. En este caso iba a funcionar bien, porque tuvimos suerte, pero es un error, ¿sí? Es un error lógico. Lo volvemos a compilar, vamos a ver que sigue funcionando, pero efectivamente va a una C, no va a una R. ¿Sí? Suma de renglón 2, acá lo tenemos renglón 2. A ver si está 61, 103, impresionante, sigue funcionando. ¿Sí? De casualidad había dado bien, ¿sí? Pero estaba mal eso. Siempre tienen que tener cuidado con las dimensiones. Si este array tiene dimensión 3, no puedo poner un iterador que va hasta el 5. ¿Sí? Es fundamental eso. Uno a veces cuando hace copiar y pegar se le pasan esas cosas, pero sí, muchísimo cuidado con las dimensiones. Siempre las dimensiones hay que verlas una y otra vez y hacer printf al máximo para ver que esté todo en orden. Genial. Bueno, eso fue lo que trabajamos la clase pasada. Lo voy a comentar y arrancamos con algo levemente distinto, no muy distinto, pero levemente distinto. Esperen que comento esto. Ahí estamos. Asterisco barra. Bien, creo que ya está todo bien. Genial, sí, listo. Ya podemos empezar con lo nuevo. Bueno, entonces. El acumulador con... A ver, el acumulador con... El acumulador de vector, decís. Espera que lo encuentro y te lo muestro. Acá, vos acá pusiste igual llave 0 llave. Vos hiciste esto. ¿Sí? Esto hiciste. Bueno, esto todos los años me plantean esto. Supongo que en algún lenguaje se lo puede hacer. Yo no conozco ninguno que funcione esto así, ¿sí? Pero no, eso está mal. De hecho, lo que estás haciendo acá es otra cosa, que cuando veamos punteros por ahí la vas a entender. Pero acá estamos haciendo otra cosa. Que no necesariamente es poner muchos ceros en esa posición. Por algún motivo todo el mundo me lo plantea en algún momento, así que calculo que se puede hacer en algún lado, pero acá no es la ocasión. Si funciona es de casualidad. ¿Bien?
pero esto no inicia todo en 0. Eso no funciona. Bueno, entonces, clase de hace 2 semanas vimos array de una dimensión. Siguiente clase vimos array de 2 dimensiones. Bueno, y así podemos seguir todas las clases, por ejemplo, trabajando ahora con una matriz que es de, qué sé yo, a ver, 3 columnas, 2 renglones y 5 lo que sea, ¿sí? 5 páginas. Podremos pensar que son ganancias de 2 empresas en 5 años distintos, ¿no? Entonces acá vemos cómo podríamos hacer una clase de array de 3 dimensiones, array de 4 dimensiones, ¿no? Podríamos decir, bueno, hay 4 páginas, en cada página hay 5 renglones, en cada renglón hablamos de 2 personas y de esas 2 personas vemos 3 variables que tiene esa persona. Bueno, y así podemos seguir agregándole dimensiones al array, a los arrays multidimensionales. ¿Sí? La realidad es que no hacemos eso, trabajamos solamente con 2 dimensiones o en el peor de los casos con 3. Porque lo único que cambia es, en vez de 2 for, van a tener que hacer, en este caso, 4 for. Pero después el razonamiento y el manejo que se le da a los arrays es el mismo. Así que no tiene sentido seguir incorporando dimensiones a los arrays. Ver de 2 dimensiones sí, para que uno vea el concepto de multidimensional, pero más que eso no tiene sentido. Simplemente tenganlo presente por si se les topa en algún momento. Tener que trabajar con más de 2 dimensiones es totalmente factible. Hasta 3 o 4 uno se podría topar sin ningún tipo de problemas, principalmente porque en la vida vivimos en 3 dimensiones, ¿sí? Necesitamos el alto y el ancho, columna y fila si querés, y el alto, ¿sí? Si no tenemos eso, difícilmente podamos ubicarnos en la vida. Y bueno, la vida transcurre en un determinado tiempo, así que una cuarta dimensión podría llegar a ser el tiempo, ¿sí? Ubicación espacial, alto, ancho y largo, y temporal, en qué momento ocurrió eso. Así que 4 dimensiones podría funcionar tranquilamente y podrían toparse con eso en cualquier momento de su carrera universitaria. Bien, pero dicho esto, no me interesa seguirle agregando dimensiones a los arrays, sino que vamos a trabajar con otro tipo de array. ¿Por qué? Porque por ahora lo que veníamos simplificando era que las matrices eran siempre de enteros, ¿no? Siempre trabajamos con arreglos de enteros. Y yo les dije, bueno, créanme que los flotantes son iguales. Y efectivamente los flotantes son iguales, así que no voy a hacer ninguna aclaración sobre los flotantes. Siguen siendo números, así que se manejan igual. Por ende se siguen llamando vectores y matrices, no hay cambios. Con lo que hay mínimos cambios son con los array de char, ¿sí? El razonamiento va a ser todo el mismo, pero vamos a tener que tener un par de cuidados a la hora de compilar. Vamos a ver. Array de char ya los conocemos, ¿no? La conducta es igual, tenemos que definir el tipo. Tenemos que definirle el nombre de la variable y la cantidad de posiciones que tiene esa variable. No sé, por ejemplo 20, por tirar un número. Bueno, acá ya conocíamos cómo era esto, ¿no? Esto es un array de 20 posiciones, donde en cada posición voy a guardar un char. Vamos a ver que el comportamiento es igual, el trabajo también es parecido, pero vamos a hacer un par de salvedades. A ver. Haber definido este array, a este array ya no se lo puede llamar vector porque ya no es numérico. Así todo por ahí se me va a escapar en algún momento decirle vector, pero es un array ahora. Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que tiene 20 posiciones, donde la primera posición es la 0, eso no cambia nada, y la última posición es la 19. No hay cambios con eso, sigue siendo un array. O sea, no hay cambios con eso, así que lo vamos a manejar igual. Perfecto, bien. Ahora vamos a empezar a hacer analogías con los vectores numéricos. Primer cuestión de los vectores numéricos, ¿no? Por lo general lo que queríamos hacer con un vector numérico era iniciarlo en 0. O sea, con los vectores iniciábamos en 0. Bueno, los arreglos de char uno no quiere iniciarlos en 0 porque el 0 es un char en particular, ¿sí? No es el elemento neutro de nada. A ver, a los vectores uno los inicia en 0 cuando va a sumar o restar, porque es el elemento neutro de la suma y de la resta. Cuando uno utiliza a un acumulador para multiplicar, como en ese ejercicio que hicimos de factorial, lo tiene que iniciar en 1,
¿sí? Porque es el elemento neutro del producto. O sea, uno siempre tiene que iniciar con el elemento neutro, el elemento que no hace nada para la operación que vamos a hacer. Con los char ocurre lo mismo. ¿Cuál es el elemento neutro de las letras, para llamarlo de alguna forma? O sea, ¿qué es el neutro? El punto no es el neutro, el punto es algo, ¿sí? Entonces, el neutro es nada, es poner nada. Entonces, justamente lo que vamos a hacer para iniciar un arreglo de char es el vacío, el espacio vacío. Acá no hay ningún char, hay un espacio vacío. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo hacíamos para iniciar un vector antes? ¿Qué teníamos que hacer para iniciar el vector? Solución 1 siempre era la llave con tantos ceros como dimensión había, pero habíamos visto que esto no era muy útil porque teníamos que conocer la dimensión y eso no estaba bueno, sino que, como hicimos hace un ratito, hacer el for. Así que de esta misma forma podemos hacer el for, que se mueve desde un iterador que arranca en 0, en este caso termina en 20 porque no lo definí con una variable, sino que lo definí con un número que es 20. Y bueno, en cada posición de nuestro vector, de nuestra array, que se llama palabras, en la posición que me marque el iterador i, ¿qué tengo que hacer? Tengo que iniciar con el vacío. ¿Cómo se inicia con el vacío? Bueno, comilla simple, espacio. Y listo. De esta forma, en cada una de las posiciones, de mis 20 posiciones, voy a poner el vacío. Esa es una forma de inicializar el arreglo de char con vacíos. Vamos a tener vacías las 20 posiciones. Bueno, y acá surgen las primeras diferencias con los vectores numéricos. Si bien esto es válido y está muy bien, porque es un array, así que lo podemos trabajar como un array, esto está bien, ojo que esto está bien. Pero bueno, los arreglos de char, como son tan útiles, más que nada porque uno puede guardar nombres, apellidos, qué sé yo, ciudades o lo que sea, hay una simplificación para la inicialización que es la siguiente. Cuando uno quiere inicializar el array todo vacío, lo hace de la siguiente forma, ¿sí? Igual, comilla doble, espacio, comilla doble. ¿Esto qué hace? Bueno, esto justamente pone vacíos en todos los espacios. Entonces, este comando tan sencillo básicamente guarda vacío en todos lados. Entonces, es una simplificación de haber hecho esto. Así que bueno, ahí hay una diferencia con los vectores numéricos, ¿no? Uno no podía hacer esto con los vectores numéricos. No había forma. Así que bueno, acá tenemos un punto para arriba para los arreglos de char. Genial. Bueno, después, con los vectores numéricos, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para cargarlos, ¿no? Hacíamos el printf y el scanf, o en su defecto hacíamos el random y los cargábamos aleatorios. Bueno, ¿cómo hacemos para cargar un arreglo de char? ¿Cómo les parece que vamos a hacer para cargar un arreglo de char? Solución 1 es basarse en lo mismo que veníamos haciendo con los arreglos numéricos, ¿no? Hacer un for que vaya del 0 al 19 y que me pregunte en cada posición qué letra quiero. ¿Qué letra querés en cada posición? ¿Sí? Esto es válido, porque si funcionaba para los números, ¿por qué no va a funcionar para las letras? Bueno, esto es válido, así que le pongo una carita feliz. Si vos querés cargar un arreglo de char, podés hacerlo letra por letra, efectivamente. Pero bueno, habíamos visto cómo mejorar eso, ¿no? Sabemos que se lo puede hacer incluso con el get. El get es una simplificación de eso, ¿no? El get nos permitía justamente en palabras, bueno, hacer esto, ¿no? En vez de pedir letra por letra, uno tipeaba todo junto y cada letra se iba a guardar en la posición que correspondía. Así que efectivamente el get funciona. Y siempre antes del get, recuerden el flush. No, el flush dije. std. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿es válido cargarlo letra por letra? Sí, pero bueno, es más fácil hacerlo así, ¿no? Desde ya. Pero quiero que quede claro que se lo podría trabajar de la misma forma que los arreglos numéricos. Entonces, acá vemos otra simplificación más que nos permiten los arreglos de char. Los arreglos de char podemos cargarlos todos juntos con el get o con el scanf si sabemos que no hay un espacio. Así que otro punto para arriba para los arreglos de char. Siguiente cosa que hacíamos con los arreglos numéricos era mostrarlos, ¿no? Mostrar el arreglo. ¿Cómo hacíamos para mostrar el arreglo? ¿Cómo hicimos para mostrar el arreglo del vector antes con números? ¿Cómo hacíamos? Efectivamente un for que va del 0 hasta el 20 y va mostrando
número por número o en este caso carácter por carácter. Bueno, eso sigue funcionando y es totalmente válido. De hecho, lo voy a hacer para que vean. Vamos a hacer un for que va desde i, cualquiera. Un for que va desde un entero i igual a 0 hasta el 20 como mucho. Y más. Y en cada posición de este vector, lo que voy a hacer de este array, voy a hacer un printf que lo que va a mostrar acá son caracteres. Por ende, la máscara de caracteres era porcentaje C. ¿Sí? Voy a mostrar caracteres. Basta, caracteres dije. Ahí estamos, caracteres. Y cada carácter de donde lo saco, estoy escribiendo cualquiera. Carácter de donde lo saco del array que se llama palabras, de la posición que me dice el iterador i. Entonces, de esta forma vamos a ver que podemos justamente mostrar por pantalla lo que cargamos en el array. Así que vamos a probarlo. Que voy comentando mucho. A ver si no me tira pata. Flush. Stdin va con comillas, ¿no? Yo nunca me acuerdo de eso. A ver ahora. Ah, flush. Faltó una F. Ahí estamos, ahora sí. Compilo. Y ahí estamos, ¿no? Bueno, nunca puse el cartelito de cargar el vector, pero bueno, ya lo sabemos hacer desde la primera clase. Vamos con Nico Pérez. Acá estoy cargando el array. Aprieto Enter y esto que me muestra acá es el mostrar. O sea, entró al for. ¿Sí? Entró al for y me está mostrando letra por letra lo que guardamos en cada posición. De hecho, lo voy a hacer así para que se note un poquito más la diferencia. Cargo el array y lo muestro. ¿Sí? Acá se ve más posición por posición, que lo que estoy haciendo es posición por posición accediendo a cada una de las letras. Buenísimo, entonces vemos que también funciona de la misma forma que funciona un arreglo numérico. Lo podemos ir mostrando y recorriendo posición por posición. Pero bueno, también sabíamos cómo hacerlo de una forma más fácil. Cómo sabíamos mostrar, de hecho lo voy a dejar, cómo hacíamos para mostrar un arreglo de char. También ya lo sabíamos medio que de oído, sin entenderlo muy bien, pero lo sabíamos hacer. ¿Cómo hacíamos? Para mostrar una palabra o una colección de palabras. Efectivamente, hay otra simplificación más para los arreglos de char que tienen una máscara propia, ¿no? Si uno quiere mostrar un arreglo de char tiene un nombre propio, una máscara propia que es porcentaje S. Eso nos permite mostrar un array de char. El array de char se llama palabras. Entonces acá vemos nuevamente que surge una simplificación del recorrido del for. ¿No? Vemos que es lo mismo, que se lo puede hacer con la misma rigurosidad que un vector numérico, pero que aparecen muchas simplificaciones que nos ayudan a mejorar esto. Compilo. Me pide otra vez Nico Pérez, no les estoy mostrando la consola, ya se las muestro. Ahí está. Me pidió mis datos, puse Nico Pérez, me lo mostró con el for y me lo muestra con el printf porcentaje S. ¿Sí? Así que efectivamente vemos que es lo mismo, solo que lo mejora. Bueno, y acá surge el momento, ¿no? ¿Cuál les parece que es mejor? ¿No? ¿El porcentaje S o el for? Para hacer lo mismo, ¿no? Para mostrar el nombre. ¿Vale la pena plantearse si uno es mejor que el otro? Si uno no, si uno sí, si da igual. ¿Qué les parece? ¿Con el for no es mejor? Bueno, depende. La respuesta, como siempre, por lo general es depende, ¿no? Depende un poco para qué lo vamos a hacer. Pero la realidad es que acá, para Nico Pérez, ¿qué tengo? 10 letras, ¿no? No las conté, pero son 10, 11 letras. Hay 9 letras que me están sobrando. Por ende, acá hay 9 espacios vacíos que estoy imprimiendo con el for, que no son necesarios. ¿Sí? Imagínense si eran 100 posiciones. Bueno, iba a imprimir 100 posiciones que no valían la pena, ¿sí? Entonces, el for hace cosas de más. El scanf termina acá, ¿sí? Solamente imprime lo que está justamente cargado. No ejecuta cosas de más, ¿sí? Ni siquiera lo puedo seleccionar, ¿sí? Entonces, ahí hay un pequeño cambio. Esa es la única gran mejora que tiene un mostrar con el otro. Pero el for tiene una fortaleza, ¿no? Que si uno quiere hacer algo con el arreglo de char, seguramente va a tener que recorrer el vector, ¿no? Entonces,
si uno quiere hacer algo relativamente complicado con la palabra o con las palabras, va a tener que hacer el for. Entonces, para mostrar, usen la máscara, no queda otra. Es muy, muy sencillo, muy simple, de hecho lo venimos haciendo, pero cuando uno quiere trabajar con la palabra en sí, seguramente le conviene utilizar el for. Pero bueno, sepan que el comportamiento es el mismo que con los arreglos numéricos. Genial. Otra cuestión interesante, que siempre que quiero probar esto no me resulta como quiero, es lo siguiente. A ver. Dejo todo igual, palabra con 20 posiciones. No lo inicio, lo dejo con basura. Hago el gets y hago todo lo mismo. Vamos a ver qué resulta de esto. Voy a poner mi nombre, Nico Pérez. Otra vez no se lo mostré. Nico Pérez escribo, aprieto Enter y bueno, me salió bien, genial. Vemos que con el for me muestra el Nico Pérez, pero como sigue arrastrando el for las 19 posiciones, en alguna de esas posiciones por ahí encuentra basura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo justamente no había inicializado el array. ¿Ven? El array lo dejé con 20 posiciones basura. No quiere decir que todas eran basura, miren. Había 3 o 4 que eran vacías, bien por ellas. Pero había otras que tenían, vaya uno a saber qué símbolos. ¿Sí? Vemos que con el porcentaje S muestra solamente las cosas que cargué, no muestra cosas de más. Entonces ahí tenemos otra virtud de usar la máscara y no usar el for. ¿Sí? El for accede a todas las posiciones, por ende hay que tener cuidado que en esas otras posiciones no haya basura. Así que acá vemos que en palabras o en arreglos de char es aún más importante que en los arreglos numéricos la inicialización con vacíos. ¿Sí? Porque cuando uno trabaja con números, si no inicializa, ¿qué pasaba? En el mejor de los casos tenías un 0 o en el peor de los casos tenías un número, que era una posición de memoria, el 28.504, cosas así. O sea, mal que mal eran números. Bueno, acá con char, cuando uno no inicializa, aparecen todos esos símbolos que es basura de verdad. ¿Sí? Entonces es fundamental que inicialicen bien los arreglos de char. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Bueno. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que por ahora los arreglos de char se comportan igual que los arreglos numéricos. No hay cambios, se pueden recorrer igual que cualquier otro arreglo. Y los ejercicios se hacen muy parecidos. Obviamente no les voy a pedir que calculen la suma de nada, ni el promedio de nada, ni la media, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque no se pueden sumar los char. Entonces, las cosas que podríamos llegar a pedirles son cosas como esta, ¿no? Contar la cantidad de vocales de palabra. Entonces, ¿cómo les parece que haríamos para contar cuántas vocales tiene Nico Pérez? ¿Cómo haríamos para contar cuántas vocales tiene Nico Pérez o lo que sea que yo estoy ingresando acá con el get? Vamos a contar la cantidad de vocales. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, sí, efectivamente, un for que inicializa en un entero que inicia en 0, que termina en 20. Acá puse 20 porque dejé el 20 por un... no sé por qué, la verdad. Pero recuerden que siempre las dimensiones están buenas definirlas de antemano, ¿sí? Recuerden que siempre es mejor hacer eso, ¿ok? Ahora, como ya dejé el 20, voy a dejar el 20, pero no se olviden de esto, ¿no? Que siempre la dimensión está bueno definirla en una variable aparte. Ahora dejo el 20, total, ya lo había explicado en las otras dos clases. Ahora simplemente lo dejamos como un mal hábito de la programación, pero nada, dejamos el 20. Bueno, y efectivamente, si yo quiero contar la cantidad de vocales, lo que necesito es decir, bueno, recorro las 20 posiciones y digo que sí, ¿cómo se llamaba? Palabras en la posición que me dice el iterador i es igual a cada una de las vocales. Entonces, si lo que tengo en esa posición es igual a la vocal a, recuerden que cuando es un char va con comilla simple, cuando son muchos char va con comilla doble, ¿sí? Entonces, comilla simple. Si es A, O, bueno, ya lo dije, no iba a preguntar con qué iterador lógico, pero con el O, sea E, I, O, U, ¿sí? Las vocales. Ahí estamos. Si es A, o si es E, o si es I, o si es o si es U, quiere decir que cumplo con esta condición lógica. Voy a dejar un renglón para que quede más prolijo. Ahí tenemos, cumplo con una condición lógica, o sea que sea alguna de estas 5 vocales.
Si se cumple eso, ¿qué hago? Bueno, le sumo 1 al contador. Contador más. Contador desde ya que hay que definirlo como siempre, ¿no? Como una variable numérica inicializada en 0. ¿Sí? Entonces de esta forma, por ejemplo, contamos la cantidad de vocales. Lo compilo para que vean que no hay error de sintaxis. Perfecto. No hago un printf porque es un ejercicio muy sencillo. Simplemente se los dejo a modo de ejemplo para que vean que los ejercicios se hacen igual. Se recorre el array y se ve que se cumple o no la condición que uno quiere que se cumpla. O sea, los tienen que manejar igual que un arreglo de char. Por ahí en el chat alguien preguntó, alguien que no sé si no entendí la pregunta o si de verdad preguntó esto. Alguien me pregunta, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Acá. Para hacer un array de 20 palabras en vez de 20 letras. Vos acá lo que estás diciendo es que vamos a tener 20 palabras. Entonces, vamos a tener una palabra 1, palabra 2, palabra 3. Palabra 3. Bueno, palabra 3 dije. Así hasta una palabra 20. Bueno, no hace falta que lo explique, ¿no? Porque mal que mal ya lo saben hacer esto. ¿Qué es esto? ¿No? Acá están preguntando, quiero 20 palabras en vez de 20 letras. ¿Qué es esto? Esto lo preguntó Gastón. En vez de querer 20 letras en el array, quiero 20 palabras en el array. ¿Cómo lo ven? Bueno, desde ya que necesitamos muchos datos, ¿no? Son 20 datos, de hecho. Así que claramente va a ser un array. Vamos a ponerle la variable Gastón para que vea que es la respuesta de él. ¿Sí? Necesitamos 20 palabras. Así que ponemos dimensión 20. Pero cada palabra está formada por un montón de letras. ¿Cuántas letras? No sé, no lo definimos. Pero bueno, acá lo tenemos. ¿Sí? Entonces, esto que estás preguntando vos es un arreglo bidimensional, pero en vez de números, de char. ¿No? Tenemos 20 palabras donde cada palabra tiene 10 letras. Entonces así se lo resuelve. Es una matriz de letras. ¿Sí? Si yo te lo escribo así, por ahí lo ves mejor. Es una matriz. Entonces el trabajo que se hace es igual que al de matrices, solo que tiene letras en vez de números. Eso es una buena pregunta, ¿no? Uno puede pensar que los chars son solamente para letras, pero no. En este caso, así como está, serían 20... Otra vez, 20 nombres de 10 letras cada nombre. Fue una buena pregunta. Genial, bien. Bueno, y última cosita que les quiero mencionar es lo siguiente. Los ejercicios por lo general se lo hace así, con un recorrido para un lado o para el otro con un for. Por lo general se resuelven así. Pero hay cosas que son bastante complicadas de hacer, como la siguiente. A ver, si yo les pregunto, ¿cuántas letras tiene palabra? ¿No? Les pregunto esto. ¿Cuántas letras tiene palabra? ¿No? Recordemos que palabra es un array de 20 posiciones. Hay 20 posiciones, lo que no quiere decir que haya 20 letras. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá, 20 posiciones, no quiere decir que haya 20 letras. Si yo cargo Nico va a tener 4, si cargo Nico barra Pérez va a tener tanta cantidad de espacios ocupados por algo que de verdad guardé. Entonces, ¿cómo les parece que hacemos eso? Para saber cuántos datos hay guardados en el array, porque por ahí no estamos usando los 20. Eso también puede ser bastante útil. A ver, está bastante encaminado. La verdad es que con lo que saben no lo van a poder resolver. ¿Por qué? Porque uno me podría decir, bueno, hago el for de 0 hasta 20 y voy contando la cantidad de posiciones que no tiene qué cosa. Bueno, acá alguien dijo espacios, pero bueno, yo por ahí estoy guardando Nico Pérez, ¿no? Entonces yo no puedo contar la cantidad de no espacios. ¿Por qué? Porque el espacio forma parte de mi nombre, ¿no? Es la diferencia entre mi nombre y mi apellido. Entonces yo el espacio lo quiero contar también, porque es un carácter que estoy usando y lo necesito. El problema es que si también cuento los espacios, me va a empezar a contar también estos espacios, que estos sí no los quiero, ¿no? Entonces acá vemos una de las grandes diferencias que tiene el arreglo de char. Los arreglos de char nosotros no lo hacemos, pero una vez que uno termina de cargar con el gets o con el scanf, donde está,
el get espera que yo tipee. Cuando yo tipeo, guarda todas las letras en la posición que corresponda. Y cuando terminé, pone un /0. Este /0 quiere decir que terminó ahí. ¿Sí? O sea, los arreglos utilizan una posición. Si bien son dos caracteres, la barra y el 0, se guardan en una única posición. Porque en realidad lo que se guarda es el barra. ¿Sí? El barra hace referencia a que está apuntando a otro carácter, que en este caso es el 0, pero ocupa una sola posición, esto que es /0. Entonces lo importante es que es una posición, se la gasta en el /0. El /0 quiere decir que ahí terminó la array. Eso no estaba con los arreglos numéricos. ¿Sí? Los arreglos numéricos siempre tenían una determinada cantidad de posiciones, y las posiciones estaban con números, punto. Bueno, acá hay posiciones que por ahí no usamos. ¿Sí? Lo voy a hacer así. Hay posiciones que por ahí no las usamos. ¿Por qué? Porque nos alcanzó con menos. ¿Sí? Esa representación del nos alcanzó con menos se lo denota con el /0. ¿Sí? Entonces, uno lo podría hacer por medio de un for y un if, preguntando que palabra en la posición i sea distinto de /0. O sea, acá uno pone /0. Y esto justamente va a ir contando todas las posiciones que no tienen un /0. ¿Sí? O lo hacen con un while hasta que encuentres el /0. Eso es válido, pero ¿para qué meterse con tanto lío si aparece lo siguiente? Hay, donde estamos, acá arriba, hay una librería, así como tenemos el time 0, tenemos otra librería que vamos a incluir. Vamos a poner include string.h. Si uno incluye esta librería, en esta librería aparecen un montón de funciones interesantes que podemos utilizar con los arreglos de char que nos van a simplificar la vida. ¿Sí? Una de ellas es justamente esa. Vamos a hacer printf, porcentaje, vamos a poner cantidad de letras, porcentaje de, y vamos a ver cuántas letras tiene lo que yo escaneé con el gets. ¿Sí? ¿Cómo hago para obtener eso? Bueno, todas las funciones que yo recoja de mi librería string.h van a empezar por medio de str, y ahora por ejemplo el nombre, en este caso len. strlen de palabras, esto me devuelve como resultado la cantidad de letras que tiene palabras. Vamos a verlo. Estuve tocando mucho el código, espero que no se haya roto. Veamos. No, bien, se ve bien. Vamos, escribo Nico Pérez. Bueno, tenemos el mostrar con la máscara, el mostrar con el for, y tenemos 10. O sea, nos dice automáticamente que hay 10 letras. Y efectivamente está bien, ¿no? Acá hay 4, acá hay 5 y hay un espacio. Así que tenemos 10 posiciones de verdad ocupadas. De las 20 tenemos 10 ocupadas. ¿Sí? Entonces es importante ese strlen. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, después hay otras más que me gustaría que las practiquen ustedes por ahí, pero se las voy a mostrar. Con un array que guarde las vocales y comparar... Ah, no, yo toqué el chat, me parece, me fui para cualquier lado. Sí, listo. Bien. Pero es un carácter, no una letra. Bueno, sí, el len nos dice cuántas posiciones están ocupadas con cosas que yo tipié, ¿no? Si yo tipié el vacío, es problema mío, ¿no? Yo dejé ese espacio. Es mi culpa, ¿ok? No, lo va a contar, porque es algo que yo ingresé, que quería que esté en esa posición. ¿Sí? Eso es importante. Es verdad, no cuenta la cantidad de letras. Cuenta la cantidad de cosas que yo tipié. Ahora bien, si vos querés después la cantidad de letras, bueno, ahí sí, haz el for que vaya desde el 0 hasta el strlen. O sea, no lo hagas más hasta el 20, lo haces hasta el len, en este caso hasta el 10. Y ahí sí contá la cantidad de no vacíos. Y ahí sí tenés las letras. Bien. Pero bueno, eso lo vamos a ir practicando a medida que avancemos un poco. Acá tenemos el PowerPoint de arreglos, ¿no? Que comenta más o menos lo que yo estuve mencionando. Nada nuevo. Acá hace un par de printf donde les muestra la diferencia entre iniciarlo con comillas o sin comillas, ¿no? Lo que les mostré hoy de la basura, que es importante. 5 ejercicios muy sencillos que ahora los vemos, pero esto es lo que quiero ver. Que estas son las 4 funciones principales que vamos a usar de esta librería str, ¿sí? String.h. Cuenta si lo hiciste con un for y le quedó basura. Tipo, ¿cuenta la basura o solo cuenta solamente lo que tipiaste? ¿Sí? Si yo inicialmente... Es una buena pregunta. A ver, si yo inicialmente
Vamos a ver, ¿no? Creo que nunca me lo pregunté. A ver, ¿dónde estamos? Estoy medio perdido acá con los comentarios. Acá. Vamos a ver lo siguiente. Yo creo que cuenta lo que ingresaste con el get, nada más, ¿eh? Si ya había basura previamente guardada, me parece que no la va a contar, porque va a encontrar el /0 y va a dejar de contar. Bien, tenemos el array con basura y le pongo Nico Pérez. Vemos que efectivamente acá está lo que yo tipié, espacios con basura, la máscara, y acá me dice 10. No me contó estos 3 elementos basura. ¿Por qué? Porque cuando yo hice el get, acá se guardó un /0, ¿sí? Que acá me está diciendo, che, acá terminaste. Después acá había otras cosas, ¿sí? Pero bueno, eso no lo contó porque justamente el len detecta el /0. Dice, bueno, ahí terminó. Todo lo que esté a la derecha no me interesa o está mal cargado. Entonces fue una buena pregunta la que hizo ahí María Luz. Creo que nunca lo había chequeado yo eso. Pero efectivamente funciona bien porque encuentra el /0. Perfecto, bueno, vuelvo al PowerPoint. Funciones importantes. strlen. Lo que hace strlen, bueno, es lo que vimos, ¿no? Es la extensión de la cadena, es decir, cuántas cosas estuve tipeando, o sea, cuántos elementos puse en mi array. Ese es el strlen. Siguiente que podemos ver, no, lo vamos a tener que ver con ejemplos, son estos: strcat, strcomp y strcopy. Vamos a ver. Sigamos, a ver. Yo en palabras tengo guardado algo que alguien tipió, ¿sí? Nico Pérez. ¿Qué pasa si yo quiero poner Brenda López? ¿Sí? Pongo Brenda López, donde yo ya tenía guardado un nombre, y hago, no sé, el for para mostrar cómo queda. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre acá. A ver, vamos a ubicarnos. Otra vez, hace el get, yo voy a tipear Nico Pérez, va a funcionar igual que siempre, y yo acá en palabras, donde tenía guardado a Nico Pérez, pongo igual a Brenda López. ¿Qué les parece que hace esto? ¿Qué debería estar haciendo, no? O sea, yo estoy guardando en la misma variable que tenía Nico Pérez, guardo a Brenda López. ¿Cómo lo ven? ¿Funciona, no funciona? ¿Tiene sentido, no tiene sentido? ¿Puede ser útil o no? O sea, ¿tiene sentido guardar otro nombre en una variable nombre? O en una variable, en este caso, palabra. Bueno, una primera respuesta podría ser, y bueno, sí, muchas veces uno usa una misma variable para varias cosas, ¿no? ¿Cuántas veces pisamos una variable con otro valor? ¿Sí? Entonces, tiene sentido que en una variable que digo palabras, guardar en un momento un nombre y después otro nombre y después otro nombre. Total, por ahí lo necesito una vez sola. Así que tiene sentido pisar variables con otro dato. Eso no hay problema. Pero miremoslo. Tira error, ¿sí? No podemos sobreescribir datos cuando son arreglos de char. O sea, cuando uno tenía, por ejemplo, un entero A que valía 4, después más adelante podíamos hacer que A valga 11, ¿sí? Esto era válido con los números. Con los números era válido. Pero con los vectores nunca lo hicimos. Nunca pudimos cambiar los elementos de un vector sin recorrerlo, ¿sí? Entonces, con los arreglos de char tampoco. No podemos cambiar el Nico Pérez por un Brenda López así nomás. Esto no funciona así, nos tira error. ¿Por qué? Porque ya había una determinada cantidad de posiciones que eran 10, ya había un /0 definido. Yo no le puedo tirar arriba un Brenda López, ¿sí? Porque lo rompo todo. Entonces, para hacer este tipo de cosas, para pisar un valor con un nuevo valor, aparece otra función, que es el strcopy, que es esta es la más importante de todas, ¿sí? Que digo, bueno, en palabras, guardame a Brenda López. Dije Brenda López. Entonces, si uno quiere pisar a una variable de char que ya está cargada con algún otro valor, cualquiera, tiene que hacerlo con el string copy. El string copy es el clásico copiar y pegar, ¿no? Copia al Brenda López y lo pega en esta variable, ¿sí? Que en este caso es porcentaje S. Y vamos a ver que este printf debería mostrarme a Brenda López, ¿sí? Más allá de lo que yo tipeé. Vamos a verlo. Entonces, las variables del tipo char no se pisan así nomás. No podemos poner igual a cualquier cosa. Vamos con Nico Pérez. Lo muestra con el for. Miren, acá no hay más basura. Ah, pues lo había puesto con comillas. Lo muestra con la máscara. Muestra la cantidad de letras. Y después acá me muestra palabras, pero después de haber sido pisado por Brenda López. Así que efectivamente el string copy lo que hace es eso.
es pisa un valor con un nuevo valor. Entonces lo que hacemos es eso, es un copiar y pegar de una nueva cadena de char en otra cadena de char que ya existía. Bueno, esa es una de las funciones importantes, el string copy, o sea, copiar y pegar. La otra interesante es la siguiente. Por ejemplo, vamos con, voy a definir nuevas para no aburrirnos, vamos con cadena 1 de 20 posiciones también, o de 30 para cambiar un poco. Vamos con cadena 1 de 30 posiciones, inicialmente va a ser Nico Pérez, ¿sí? Después vamos a definir otra que se llame cadena 2, que inicialmente tenga 30 caracteres, y acá puede ser profe y unos simbolitos, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero generar una nueva variable char del tipo cadena 3, como la radio, ¿sí? 60 posiciones, ¿no? Yo quiero que en cadena 3 se guarde Nico Pérez y profe, que se guarde todo junto acá, en cadena 3, ¿sí? Entonces yo quiero que se guarde el Nico Pérez y el profe. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si uno lo quiere hacer, lo puede hacer tranquilamente con un for, ¿no? Con un for que vaya desde 0 hasta 10 para el Pérez. Después otro que vaya del 11 hasta el 16 para ir recorriendo todas las posiciones de cadena 3, de cadena 2, perdón, e irlo guardando en posiciones de cadena 3. Bueno, eso podría ser difícil, ¿sí? Entonces para eso, para solucionar ese problema, aparece la función strcat. ¿Qué hace strcat? Hace lo siguiente. Cat viene de concatenar. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Cadena 3 lo inicializamos sin basura. Y digo, bueno, en cadena 3 voy a concatenarlo. O sea, lo que teníamos en cadena 3 le agrego, por ejemplo, lo que tenemos en cadena 1. Entonces, ¿qué pasa? Al vacío que teníamos en cadena 3 le agrego Nico Pérez. Entonces ya no voy a tener más vacío. ¿Qué voy a tener? Voy a tener un vacío y después voy a tener un Nico Pérez. Así que hasta ahí le agregamos, a cadena 3 le agregamos cadena 1. Otra cosa que podríamos hacer es lo mismo. Digo, bueno, che, a lo que tenga en cadena 3, agregale, no sé, algo. 2 liñitas. Entonces, ¿esto qué hace? A lo que había en cadena 3, que ahora era el espacio, el Nico Pérez, le concatena justamente, le agrega 2 liñitas. Y por ejemplo, otro paso más para que vean, strcat, a lo que teníamos en cadena 3, le podemos agregar justamente cadena 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar justamente algo parecido a lo que quería, que es, me va a quedar el espacio, el Nico Pérez, 2 liñitas y el profe. Entonces, para eso es el concatenar, para ir agregando arreglos del tipo char a otro arreglo del tipo char. Siempre agrega a la derecha, sí, efectivamente, porque es con un for básicamente, así que va del 0 hasta acá, después sigue donde te habías quedado. Así que siempre agrega a la derecha, es importante el orden. Así que bueno, printf, porcentaje S, y vamos a ver cómo nos quedó cadena 3. Vamos a ver cómo quedó cadena 3. Cadena 3 quedó algo así, debería quedar con este aspecto. Vamos a verlo. Cadena 3. Esa es la otra función importante, con cat, strcat. Bueno, vamos otra vez, Nico, bla bla bla, y acá lo tenemos, ¿sí? Cadena 3 me quedó como Nico Pérez, le concatenó los dos espacios, le concatenó el profe y los simbolitos que teníamos. Entonces es bastante interesante también esta función strcat. Entonces por ahora vimos el strlen que nos dice la cantidad de caracteres, cat para concatenar, copy para pisar un valor con otro valor, y la última que nos queda es, vamos a hacerla directamente con un printf para verlo. Vamos a hacer, a ver, vamos a hacer caso 1. Les voy a mostrar la última función con los 3 casos posibles. Caso 1, caso 2 y caso 3. La última función que nos queda es strcomp, que viene de comparar. No, acá me preguntan si con el
cat puedo concatenar todo de una sola vez. No, siempre de a una. Siempre es una que le vas a agregar a otra. Siempre de a una. Lamentablemente solamente de a una. ¿Sí? No entendí la pregunta de Cristian. ¿Podría hacer un printf más scan para guardar en alguna cadena y elegir qué sumar? No, eso me parece que no. Si entendí, creo que no se puede. Bueno, y vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a usar el strcomp para comparar cadenas. Por ejemplo, voy a comparar la cadena Nico con la cadena Cristian. ¿Sí? Y lo voy a comparar en varios sentidos. Comparo Nico con Cristian, después comparo Cristian con Nico. Y por último comparo Nico con Nico. ¿Para qué es esto? El strcomp nos dice en qué orden están a nivel alfabético. Es una forma de ordenar. O sea, es el equivalente al mayor o al igual, al mayor o al menor de los números, ¿sí? Solamente que nos devuelve cuál es mayor, entre comillas, porque nos devuelve cuál está primero en el orden alfabético, ¿sí? Vamos a verlo. En el primer caso vemos que el segundo dato es el que está primero en el alfabeto, ¿sí? La C está antes de la N. En el segundo caso vemos que el primer dato es el que está primero en el alfabeto, el de la C. Y en el tercer caso vemos que los dos están en la misma posición alfabética, ¿no? Porque son los dos la misma palabra, solamente están en el mismo lugar, ¿no? No hay nada que comparar. Entonces vamos a ver qué resultados nos da. Si lo hago bien estaría bueno. ¿Qué pasó? strcmp, no cpm, es comparar. mp. Vamos otra vez. Vamos, a ver. Y ahí lo tenemos. Bueno, lo primero ya medio me aburre. Vamos con Nico. Muestra todo lo mismo y miremos. Caso 1. Me devuelve 1. Caso 2. Las mayúsculas. Esperen un segundo. Vamos a tener cuidado con las mayúsculas. Nico. Ahí está bien. Vamos otra vez. Ahí lo tenemos. Caso 1. ¿Sí? Caso 1 me devuelve 1. ¿Qué quiere decir que me devuelve 1? Que dé 1 quiere decir que la segunda palabra que pusimos está antes que la primera, en el orden alfabético. ¿Sí? Si devuelve -1, quiere decir que la primera palabra es la que está primera en el orden alfabético. Y si devuelve 0, quiere decir que las dos palabras están en el mismo lugar, o sea que son la misma palabra. ¿Sí? Así que para eso es el strcomp, para ordenar alfabéticamente. ¿Sí? Que parece una pavada, pero no es nada sencillo de programar, ordenar alfabéticamente. ¿Sí? Así que bueno, esa es otra función fundamental. Solamente se pueden comparar de a dos. ¿Sí? Así como en matemáticas solo se pueden de a dos, bueno, con los arreglos también solamente se pueden de a dos. Siempre comparás una con otra. No puedes compararlas de a más. Así que tenés que comparar siempre de a pares. ¿Sí? Genial. Lo mismo que como hacíamos con mínimo y máximo, ¿sí? ¿Cómo hacíamos? Íbamos comparando una con una. Cuando se cumplía la condición, decías, bueno, la más chiquita es esta. Acá es igual. Vas comparando una con una, cuál está primero en el alfabeto. Si encontrás una que está antes, pones a esa como la primera en el alfabeto. Y el razonamiento es el mismo. ¿Sí? Así que ahí tenemos a la cuarta función de las que vamos a utilizar. Así que esas son las 4 funciones principales que vamos a usar durante todo el año. Si se ponen a googlear string.h van a encontrar muchas más, pero con estas 4 creo que vamos a estar totalmente bien para encarar todo el año. Así que ténganlas en mente. Y bueno, después para hoy, para el presente, les dejo para que hagan estos 2 ejercicios que están en rojo. Son todos muy sencillos. Vamos con el 1 y con el 2. El 1 dice escribir una oración y contar la cantidad de vocales, que ya lo hicimos, y la cantidad de consonantes. Muy sencillo también. ¿Sí? Y acá una observación, ojo con los símbolos, ¿no? Los símbolos no son ni vocales ni consonantes, así que tengan cuidado con contar cosas de más. Después, escribir una oración y mostrarlo hacia atrás. Es decir, en vez de hacer el for del 0 hasta el 20, háganlo del 20 hasta el 0. O del 19 hasta el 0, mejor dicho. Lo mismo que hacíamos con arreglos numéricos, mostrarlos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Lo mismo. Dadas 2 palabras, ordenarlas alfabéticamente. Y el 3 y el 4, que son los que les pido. El 3 es este.
Dado una oración, decidir si es o no es palíndromo, que fue lo que preguntó alguien hoy, Martín. Bueno, y acá les dice cuál es la respuesta, ¿no? En base a lo que preguntó Martín. Martín dijo que no le salía esto del palíndromo. Palíndromo es el análogo a capicúa, ¿sí? Cuando los números son capicúas, ¿qué quiere decir? Que son iguales de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, ¿sí? Por ejemplo, el 121 es capicúa, ¿no? Si lo leo de izquierda a derecha y si lo leo de derecha a izquierda, da igual. Eso es capicúa. Bueno, una palabra palíndromo sería, por ejemplo, el expresidente Menem. Bueno, Menem dije. Menem también es palíndromo, ¿no? De izquierda a derecha y de derecha a izquierda da igual. Neuquén. Neuquén, ¿está chequeado? Sí, Neuquén también, perfecto. Y para los que miran Los Simpson tenemos Anita Lavalatina, ¿sí? Anita Lavalatina es un palíndromo bastante más complicado, pero efectivamente también es un palíndromo, ¿sí? Si uno lo lee al revés, da igual, ¿sí? Genial. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es eso, es chequear si dos palabras o dos oraciones son palíndromo. ¿Y cómo se hace? Se hace muy sencillo, es recorres del 0 al 20 y del 20 al 0. Si te dan lo mismo en los dos sentidos, quiere decir que era palíndromo. Tan sencillo como eso, ¿sí? Yo hice los STR y me muestra -1. Bueno, el -1 quiere decir que la primer palabra está antes que la segunda a nivel alfabético. Ojo con las mayúsculas, porque primero compara minúsculas y después compara mayúsculas. Así que ojo con eso. Bueno, ese es el ejercicio 3. Ver si son o no palíndromos. Muy sencillo. Ejercicio 4. Escribir un nombre de dos personas. Y si son el mismo nombre, no hay que hacer nada. Pero si son distintos nombres, generar un tercer nombre componiendo ambos. Es decir, nombre 1 Nico, nombre 2 Brenda. Generen un tercer nombre que sea Nico Brenda. Es eso. El ejercicio 3 y el ejercicio 4 son los que tienen que entregar. Bien. Y bueno, después tienen ejercicios un poquito más adelante. Acá les muestro cómo funcionan las librerías. Pero acá tienen el 6 y el 7 un poquito más complicados como para probar con las librerías. Así que tienen que entregar el ejercicio 3 y el ejercicio 4, donde es fundamental que vean lo siguiente. El ejercicio 3 y el ejercicio 4 están antes de las librerías. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pretendo que lo hagan sin librerías, ¿ok? Para que entiendan un poco cómo es lo de los for. De hecho, con el palíndromo se van a dar cuenta que lo tienen que hacer con el for sí o sí. Lo mismo con el del nombre. El del nombre lo podrían hacer muy fácilmente con el concatenar, con el strcat, pero la idea es que lo hagan con el for. Así que tanto el 3 como el 4 lo hacen con el for. Si por algún motivo alguno no le sale y quiere usar la librería, la usa, pero la idea de los ejercicios es que lo hagan con el for. Para usar las librerías tienen los ejercicios 6 y 7. ¿Sí? Así que bueno, con eso estamos por hoy con esta clase de arreglos de char. Con esto hemos terminado.